La charla de hoy se llama Índices de fragilidad y su uso en ortopedia. Es una charla más bien corta, pero que no le resta importancia al tema que vamos a tratar. Es un tema en el cual se ha estado estudiando mucho en los últimos años, ya que nuestra población pues cada vez es, por los avances de la medicina, mucho más añosa. Y antes nosotros definíamos el estado de salud de las personas muchas veces con la edad que estos pacientes tenían. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no solamente es la edad, sino que hay muchas otras variables que influyen para definir el estado de salud de una persona. El índice de fragilidad nos va a ayudar a la toma de decisiones y definir qué es lo mejor que se le puede ofrecer a los pacientes y su relación entonces con la ortopedia. Está presente. Listo. Entonces, eh, el contenido es describir, definir qué es la fragilidad, mostrar algunas cifras de epidemiología con respecto a esto, mostrarles un índice de fragilidad y su aplicabilidad, relacionar la fragilidad y la ortopedia y sacar unas conclusiones. Entonces, definiendo fragilidad para los españoles, quiero hacer aquí una acotación y es que los españoles han estudiado mucho este tema porque tienen una población longeva y además de eso, ellos tienen como especialidades geriatría y gerontología. Entonces, hay más personas estudiando en este campo. Ellos definen eso entonces como un estado de vulnerabilidad ante factores estresantes por limitación de los mecanismos compensadores, disminución de la reserva metabólica. Lo más importante y lo que les quería resaltar en esta diapositiva es que ellos definen que la fragilidad no es un estado, no es una patología, es un estado, es una condición de muchas variables que hacen que los pacientes tengan una susceptibilidad especial para desarrollar algunos desenlaces. Y cuando hablamos de fragilidad, el desenlace que estamos evaluando es mortalidad. Ya lo vamos a ver más adelante y lo vamos a relacionar con unas gráficas y lo que quieren identificar ellos con los índices de fragilidad es definir qué paciente tiene un riesgo aumentado de muchas variables para morirse. Entonces, para los estadounidenses es un estado que predispone a desenlaces negativos, caídas, hospitalizaciones, discapacidad, mala calidad de vida y muerte. Es importante para nosotros los ortopedistas saber que fragilidad no es solamente osteoporosis, y lo vamos a ver más adelante cuando miremos todas las variables. Cuando pensemos en fragilidad, no solamente nos vamos a centrar en la calidad del hueso, sino que vamos a ver muchas otras variables que influyen en el desenlace de los individuos. La prevalencia en España de fragilidad es del 10% en los mayores de 65 años. Y estas otras cifras que les muestro en la mitad de la diapositiva es la cantidad de personas que hay mayores de 65 años en el mundo, que para el año 2030 se estima que sean el 20%. Entonces, eso nos hace hacer mucho más énfasis en estos temas, ya que esos pacientes tienen muchas comorbilidades y tienen mucho riesgo de cirugías. Esta tabla es una tabla de un perfil epidemiológico que sacaron en los Estados Unidos en el año 2015. Entonces están definiendo qué paciente está frágil. Entonces quiero que miren esta columna que está a toda la derecha, que es el porcentaje de los pacientes que están frágiles, y los vamos a relacionar con esta columna que está completamente a la izquierda. Entonces encontraron ellos que realmente es una condición que se relaciona con la edad. En que los pacientes de 65 a 69 años, el 10% estuvieron frágiles, mientras que los de 85 a 90 años, el 37% de los pacientes están frágiles. Pero quiero que quede bien esta idea de que no solamente es la edad lo que influye en esta condición. Encontraron que en el sexo femenino es más prevalente. Aquí hicieron pues un estudio donde la mayoría de los pacientes eran blancos no hispanos en la población, pero los resultados arrojaron que los negros y los hispanos tienen una prevalencia aumentada de fragilidad.
Sin embargo, como la población fue poca, pues es un dato que estadísticamente no tiene mucho peso, pero que es importante mencionarlo. Y definitivamente los pacientes que viven en hogares geriátricos tienen una prevalencia mucho más alta de fragilidad. Con respecto a otras comorbilidades, artritis, miren que tiene un 75% de correlación con fragilidad, hipertensión arterial, osteoporosis, que nos compete a los ortopedistas, 31%, demencia, 29%, y los pacientes que quiero como que quede claro con esta tabla que los pacientes que sufren caídas o que han tenido riesgos de caídas son pacientes que ya los podemos considerar con un alto riesgo de fragilidad. Listo, y lo vamos a ver más adelante, cómo podemos intervenir eso. Esta tabla es un forest plot donde analizaron un metaanálisis. Lo que querían saber ellos era si realmente la fragilidad se relacionaba con mortalidad. Y entonces estos son los que están en la columna de la izquierda, son ensayos clínicos controlados en donde relacionaban fragilidad con mortalidad, diferentes scores de mortalidad, y podemos ver aquí en todos los resultados que atraviesan el 1. Definitivamente, pues, ese es un metaanálisis que es un estudio de alto valor epidemiológico, que la mortalidad sí se aumenta cuando el paciente está frágil. Entonces, el índice de fragilidad es una medida objetiva de cómo vamos a medir, de cómo vamos a clasificar a los pacientes y así con ellos poder tomar decisiones médicas. Entonces, este índice de fragilidad que les propongo yo es un índice de la revista española de geriatría y gerontología que me parece práctico y que se puede implementar en nuestros pacientes. Dicen ellos, en el estudio en el que realizaron, que se puede aplicar en menos de 10 minutos y tiene pues unas características para su fácil realización y que tiene muy buena reproducibilidad. ¿Listo? Entonces, el primer parámetro para ellos es el parámetro funcional. Evalúan actividades básicas de la vida diaria y actividades básicas de la vida diaria instrumentadas, como el manejo del dinero, utilización del teléfono, control de la medicación, y con las actividades básicas de la vida diaria con el índice de Bartel. Entonces eso, como vemos aquí en la columna de la derecha, nos da unos puntajes. Nutricional, malnutrición, si el paciente ha perdido más de 5% del peso corporal en los últimos 6 meses, sí o no. Cognitivo, un grado de deterioro. Emocional, si el paciente tiene o no depresión, insomnio, ansiedad, vulnerabilidad social, delirium, caídas, úlceras, polifarmacia, disfagia, y las respuestas son sí, no, sí, no. Entonces eso va sumando unos puntajes. Síntomas graves, dolor, disnea, enfermedades concomitantes, cáncer, enfermedades respiratorias, cardíacas, neurológicas, hepáticas, renales, y todo esto le va sumando sí o no, y eso nos va a dar entonces el índice de fragilidad, que lo vamos a poner aquí entonces en el numerador y lo vamos a dividir por el denominador, que es el 25. Entonces eso nos va a dar un índice de fragilidad. Lo que encontraron ellos en el estudio que hicieron es que de todas estas variables que les mencioné, las estadísticamente significativas para el riesgo de mortalidad son enfermedad crónica, dependencia para las actividades de la vida diaria, el deterioro cognitivo, malnutrición, delirium, úlceras, disfagia, insomnio, disnea, enfermedades concomitantes oncológicas, cardiovasculares, hepatobiliares y renales. Lo más importante en este estudio es esta tabla, y es mostrar, esta es una relación entonces del paciente, qué índice de fragilidad tiene, listo, que va de 0.4, que podría ir hasta 1, pero ellos hacen el corte aquí en 0,76, ya les voy a explicar por qué, y en relación al tiempo,
una mortalidad a 12 meses, ¿cuántos pacientes estaban muertos? ¿Cómo así? El que tiene un índice de fragilidad de 0.04, de los 100 pacientes, todos estaban vivos. Y por ejemplo aquí, el que tiene una fragilidad de 0.48, perdón, al 100% en el tiempo, el 56% de los pacientes habían fallecido, por eso está aquí esta área bajo la curva, y el 43% de los pacientes estaban vivos a los 12 meses. Este 0.6, entonces, que se representa aquí, quiere decir que el 100% de los pacientes con un índice de fragilidad de 0.6 a los 12 meses habían fallecido. ¿Listo? Ah, Por eso vemos aquí en este 0 que todos los pacientes que van de 0.6 hacia adelante fallecieron. Entonces, por eso hicieron solamente el corte hasta el 0.76. Entonces, este índice de fragilidad nos va a dar entonces una representación en mortalidad. Entonces, ellos definieron este grado de fragilidad como leve, moderado, avanzado, de acuerdo pues a los resultados. Esta fue la misma curva que visualizamos ahorita. Y entonces ellos ubican a los pacientes que están entre leve y moderada, entre los pacientes que se les puede hacer intervenciones médicas que tengan tratamientos potencialmente curativos, mientras que a los pacientes que están en el muy bien. área bajo la curva de A mí que mortalidad son pacientes en los que se enfoca el tratamiento, bienestar y control sintomático, más no que son pacientes candidatos a otro tipo de tratamientos más agresivos con intención curativa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la ortopedia? Como vimos, entonces no es solamente osteoporosis. Los pacientes en edad geriátrica cada vez, por lo que explicamos al principio, están aumentando mucho más. Los pacientes en edad geriátrica son pacientes que tienen comorbilidades, son pacientes que utilizan medicamentos en los cuales pierden el equilibrio, entonces tienen un riesgo aumentado de caídas y su densidad mineral ósea disminuye también con la edad, entonces tienen muy alto riesgo de fracturas. Y las fracturas en el paciente geriátrico se han asociado con aumento de los fracasos terapéuticos, reintervenciones, más costos para el sistema y aumento en la mortalidad. Entonces, esta diapositiva me pareció muy importante y es que se le hizo una pregunta a los ortopedistas y les preguntaron, cuando vas a operar un paciente, ¿influye si el paciente tiene porosis o no en el implante que se le va a aplicar? Y casi el 80% dijo que sí. Inmediatamente la otra pregunta, entonces a los pacientes que vas a operar, ¿los estudias para osteoporosis? Y solamente el 10% dijo que sí. Entonces es un área en el cual hay que estar, digamos, en continuo desarrollo y estar previniendo complicaciones, como lo vimos en los pacientes geriátricos, aplicando estos scores de fragilidad y llevar a los pacientes de la mejor manera a cirugía. Estos datos, estas conclusiones también las arroja el estudio de los Estados Unidos. Entonces dicen que solamente el 20% de los pacientes después de una fractura de cadera se les inició manejo para osteoporosis cuando lo requerían, y que 22% de las fracturas de cadera se hubieran podido evitar si a esos pacientes después de una fractura de otro sitio se les hubiera iniciado manejo contra la osteoporosis, porque no se identificaron y no se trataron y se pudieron evitar peores desenlaces. Más o menos del 30 al 65% de los pacientes frágiles tienen déficit de vitamina D y los niveles bajos de vitamina D tienen un OR de 3,5 para pseudoartrosis. O sea, estos pacientes hacen 3,5 veces más pseudoartrosis que la población general. Entonces, esta tablita es una recomendación entonces que le hacen a los ortopedistas para evaluar a los pacientes prequirúrgicos que se van a llevar a cirugía. Entonces, a los pacientes que tengan más de 50 años, evaluarlos para una potencial osteoporosis. No quiere decir que a los mayores de 50 años vamos a hacerle
densitometría, pero si es un paciente con factores de riesgo o tiene algunos hallazgos imaginológicos que nos sugieren que a ese paciente hay que hacerle el tamizaje. Entender la asociación entre la sarcopenia y las enfermedades neurológicas y el alto riesgo de las caídas, siempre que un paciente vaya a ser llevado a una cirugía electiva, hay que optimizarlo para llevar el paciente a las mejores condiciones. Es muy diferente cuando vas a operar un paciente por cirugía urgente que a un paciente que se va a llevar a cirugía electiva. Es imperdonable que un paciente que vaya a cirugía electiva tenga condiciones asociadas que no estén controladas y nos vaya a traer malos desenlaces. Corregir los déficits nutricionales, eliminación de toxinas, ordenar densitometría al que lo tiene indicado, manejar los pacientes con osteoporosis y en los Estados Unidos se están utilizando unos servicios multidisciplinarios para optimizar la salud ósea de los pacientes para llevarlos de mejor manera a cirugía. Entonces, como conclusión y lo que hay que llevar para la casa es que el envejecimiento de la población va a hacer que mucha cantidad de los pacientes que estamos tratando estén frágiles. La fragilidad impacta en la mortalidad. Es labor del ortopedista identificar y tratar estos pacientes multidisciplinariamente. Definitivamente la fragilidad se asocia a pobres resultados quirúrgicos y riesgos pues desde nuestra especialidad. Y siempre se deberían entonces estudiar a los pacientes para osteoporosis y tratarlos. Y más si son pacientes que tienen pues indicación de realizar las densitometrías óseas.